Fue un jueves cualquiera cuando mi vida cambió por completo. A las 23:47 escuché 3 golpes en la puerta, que resonaron como un eco en mi soledad. El sonido me sacudió. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién podría ser a esta hora? Me levanté, sintiendo el sudor frío en mi frente. La luz del pasillo iluminaba la puerta, pero la oscuridad de mi mente era más densa. Había estado escondiendo mi verdad, atrapado entre el deseo y el miedo. La imagen de su sonrisa me invadió. Era él, el chico que había conocido en la universidad. Su risa, su mirada, todo en él me hacía sentir vivo. Pero también me llenaba de dudas. ¿Podría aceptarme tal como soy? ¿Podría él? La presión de la sociedad pesaba sobre mis hombros. La idea de ser rechazado me aterraba. Me quedé paralizado, la mano temblando sobre el picaporte. Los golpes se repitieron, más insistentes. La fragancia de su perfume, que aún recordaba, llenó mi mente. ¿Qué pasaría si abría la puerta? ¿Y si él no estaba listo para lo que eso significaba? La lucha interna me consumía. Finalmente, respiré hondo y giré el picaporte. La puerta se abrió lentamente, revelando su figura. La luz del pasillo lo envolvía, creando un halo casi celestial. Pero su expresión era seria, como si llevara un secreto pesado. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, preguntó, y el mundo se detuvo. Su voz era un susurro, pero resonó en mi pecho como un trueno. Podría enfrentar la verdad que había estado evitando. Estaba listo para dejar atrás el miedo y abrazar lo que realmente soy. Bradley Thompson, a sus 32 años, se sentó en una esquina de su librería. El aroma a papel viejo lo envolvía, un refugio en medio del caos emocional. La luz tenue iluminaba las estanterías, creando sombras que danzaban como sus pensamientos. Había roto con Richard hacía meses, pero el eco de su risa aún resonaba en su mente. La soledad era su compañera constante. Cada día la rutina se repetía: abrir la tienda, atender a los pocos clientes y luego el silencio. Pero ese silencio no era paz, era un grito ahogado. ¿Por qué se sentía tan perdido? La pregunta lo atormentaba. La sociedad lo había enseñado a esconder su verdadero yo, a temer el deseo que ardía en su interior. Mientras organizaba los libros, sus dedos rozaron una portada desgastada. Era una novela sobre amor prohibido. La historia lo atrapó, pero también lo hirió. ¿Por qué no podía ser como los personajes? ¿Por qué no podía amar sin miedo? La culpa lo envolvía como una niebla densa. Cada vez que pensaba en Richard, una mezcla de nostalgia y vergüenza lo invadía. Un cliente entró, rompiendo su trance. Bradley sonrió, pero su corazón latía con fuerza. ¿Qué pensarían de él si supieran? La mirada del extraño lo atravesó y sintió el peso de su propia identidad. La lucha interna era feroz. Deseaba ser libre, pero el miedo lo mantenía cautivo. El sonido de las páginas pasando lo llevó de vuelta a su refugio. La literatura era su escape, pero también un espejo. ¿Podría algún día aceptar quién era realmente? La pregunta lo perseguía, como un susurro en la oscuridad. La librería, su santuario, se convirtió en un campo de batalla entre el deseo y la aceptación. Al abrir la puerta, sus ojos verdes me atraparon. Connor, el policía del Doceb, estaba allí por Sal, pero su mirada, intensa y vulnerable, me hizo cuestionar mi propia vida. Podría ser que la conexión que sentía no era solo una ilusión. El aire estaba cargado de tensión. La luz del pasillo iluminaba su rostro, resaltando cada línea de preocupación. Su uniforme, aunque rígido, no podía ocultar la fragilidad que emanaba. Me pregunté si él también sentía el peso de la expectativa, la presión de ser un hombre en un mundo que no siempre acepta. ¿Por qué no puedes ser tú mismo?, resonó en mi mente. La pregunta me atormentaba. La lucha interna era palpable. En su mirada vi un reflejo de mis propios miedos, la aceptación, el deseo,
La lucha contra el juicio. ¿Era posible que ambos estuviéramos atrapados en un laberinto de inseguridades? El sonido de la lluvia golpeando la ventana rompió el silencio. Cada gota parecía un eco de mis pensamientos. La vulnerabilidad de Connor me desarmaba. ¿Qué pasaría si me acercara? Si cruzara esa línea invisible que separa la amistad del deseo? El miedo a ser rechazado me paralizaba, pero había algo en su postura, una invitación silenciosa, la posibilidad de que él también anhelara más, la idea de compartir un momento auténtico, lejos de las miradas críticas. La conexión era real. Y eso me aterraba. El tiempo se detuvo. La distancia entre nosotros se volvió un abismo. Podría dar un paso adelante, o seguiría escondido tras las sombras de mi propia inseguridad. La respuesta estaba en sus ojos, pero el miedo me mantenía cautivo. La lucha por ser quien realmente soy se intensificaba. Las visitas de Connor se hicieron frecuentes. Cada noche, su risa llenaba el aire, como un eco que no quería desaparecer. Conversaciones profundas, miradas que duraban un segundo más de lo habitual. Pero cada roce accidental encendía un fuego que temía. ¿Podría arriesgar mi corazón de nuevo? La presión de su mundo y el mío comenzaba a chocar. En su mirada había una chispa de libertad, algo que yo anhelaba, pero no sabía cómo alcanzar. Mis amigos, mis familiares, todos esperaban que fuera alguien más. Pero Connor no parecía tener miedo. Su autenticidad me desarmaba. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana, me encontré atrapado en sus ojos. El sonido del agua era un murmullo constante, como un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Qué pasaría si me dejaba llevar? La idea de ser rechazado me paralizaba. La sombra de la vergüenza se cernía sobre mí, recordándome las veces que había ocultado mi verdad. Connor se acercó, su mano rozó la mía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. El calor de su piel era un contraste con el frío de mis dudas. ¿Era posible que él sintiera lo mismo? La pregunta me atormentaba. La aceptación que tanto deseaba parecía un sueño lejano. El mundo exterior seguía girando, pero en ese instante todo se detuvo. La lucha interna era feroz. Quería gritar, pero el miedo me ahogaba. ¿Podría ser valiente? ¿Podría enfrentar mis propios demonios y abrirme a lo que realmente sentía? La noche se volvió densa, cargada de posibilidades. La incertidumbre me envolvía, pero había algo en su sonrisa que me decía que tal vez, solo tal vez, valía la pena arriesgarlo todo. La lluvia caía con fuerza, creando un murmullo constante. Connor miraba por la ventana, sus ojos reflejaban la tormenta, su voz temblaba. Tengo miedo de ser quien soy. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y frías. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo podía decir eso? La lluvia golpeaba el cristal, como si el mundo exterior también llorara. Mis propios miedos emergieron, como sombras en la oscuridad. ¿Qué pasaría si el rechazo nos alcanzaba? La idea me paralizaba. Connor se volvió hacia mí, su mirada intensa. ¿Y si nunca nos aceptan? Su pregunta resonó en mi mente. La presión de la sociedad era un monstruo que acechaba en cada esquina. La necesidad de ser auténtico se mezclaba con el temor a ser herido. El aire se volvió denso, cargado de tensión. Podía sentir su angustia, como un eco de la mía. La distancia entre nosotros se desvanecía, y el deseo se hacía palpable. Era un deseo de conexión, de comprensión, pero también un deseo de escapar, de protegernos de un mundo que no siempre era amable. La lluvia seguía cayendo, pero en ese momento el sonido se convirtió en un latido. Un latido que marcaba el ritmo de nuestras vidas. ¿Podríamos enfrentar juntos el rechazo? La pregunta se convirtió en un susurro en mi mente. Connor dio un paso hacia mí. La luz tenue iluminaba su rostro, revelando la vulnerabilidad que tanto temía. En sus ojos vi un reflejo de mis propios anhelos. La noche era oscura, pero en medio de la tormenta había una chispa de esperanza. Podríamos encontrar la fuerza para ser quienes realmente éramos. La lluvia caía con fuerza, cada gota resonando como un tambor en el asfalto. Nos miramos. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció. En ese instante,
El miedo se convirtió en deseo. Cuando finalmente nos besamos, todo cambió. Era un acto simple, pero cargado de significado. El sabor de la lluvia en nuestros labios era fresco, como un nuevo comienzo. Pero, ¿podríamos realmente construir un futuro juntos? La pregunta se cernía sobre nosotros, pesada y aterradora. Afuera, la gente pasaba sin mirar, ajena a nuestra lucha. La aceptación parecía un sueño lejano. En mi interior, una tormenta de emociones se desataba. La vergüenza y el deseo chocaban, creando un torbellino de confusión. Era suficiente nuestro amor para enfrentar un mundo que aún no estaba listo para nosotros. Cada mirada furtiva, cada susurro a nuestras espaldas, se sentía como un recordatorio de lo que éramos. Dos hombres en un mundo que a menudo no entendía. La lucha por ser vistos, por ser amados, se intensificaba. La lluvia se convirtió en un símbolo de renacimiento, pero también de la lucha constante. Mientras nos abrazábamos, el frío de la tormenta se mezclaba con el calor de nuestro amor. Era un refugio, un espacio donde podíamos ser nosotros mismos. Pero la realidad siempre estaba al acecho. La aceptación no llegaría fácilmente. La pregunta persistía. ¿Podríamos resistir? Cada decisión que tomáramos podría cambiarlo todo. La lluvia seguía cayendo, pero en nuestro corazón había una chispa de esperanza. Un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. ¿Seríamos lo suficientemente valientes para enfrentarlo juntos?